Hola amigos de Un 2x3, yo soy Tania y bueno, pues estoy muy contenta de que nos acompañen en esta edición de En Corto Cultural. Hola amigos de Un 2x3, yo soy Tania Villanueva, estoy muy contenta de que nos acompañen en una edición más de En Corto Cultural, este programa que hacemos los viernes en donde pues hablamos de cosas, de arte, de literatura, ya saben que nos encantan los libros. Hoy tenemos una revisión general de lo que pasó en la FUL de Tampico, en la UAT, y bueno pues ya saben que también tenemos algunas recomendaciones, así es que hay mucha información, hay mucho que contar y además vamos a tener una entrevista con el poeta Frank Baez, quien nos acompaña en esta emisión, así es que bueno, pues vamos a comenzar con este programa que me encanta que nos vean. Gracias por sus mensajes, leo todos los mensajes que de pronto me mandan y piden cosas y así. A Pate MC, que seguramente ha de estar ya sintonizando este programa, quiero decirle que estamos trabajando en un proyecto para cumplirle su petición de la lectura de poemas y de poesía y de libros, así es que lo estamos todavía viendo a ver cómo vamos a organizarlo, pero pues ya estamos trabajando en eso. Es una promesa, como decía aquel, te lo firmo y te lo cumplo. Entonces vamos a trabajar en eso para que también ustedes tengan este tipo de material. Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera nota del día, que es una invitación. Ustedes se acuerdan que en este espacio tuvimos a Toño Rotuno, un director, cineasta tamaulipeco, muy entusiasta y además súper trabajador. Y bueno, en esta ocasión los queremos invitar a una función especial de la película Por favor no me abandones. En este espacio hablamos justamente con él, pues con motivo del estreno de esta película, y ahora va a tener una función especial el martes 24 de octubre a las 8 de la noche en Cinemex Plaza Palmas de Ciudad Victoria. Bueno, pues los boletos tienen un costo de 80 pesos y se pueden comprar con Nena Rivera Makeup o en Holly Burger en la calle 27 Lauro Rendón, en Lázaro Cárdenas, allá en Ciudad Victoria. Así es que si ustedes tienen oportunidad de ir a ver esta película, como dijimos en esa ocasión, háganlo, porque la verdad es que es muy importante apoyar el talento local. Toda esta difusión que Toño ha trabajado mucho para darle a esta película, pues vemos que va incrementándose. Y de manera especial quiero contarles, si ustedes nos ven en la zona metropolitana de Guadalajara, pues el sábado 21, o sea, hace mañana, va a tener una función especial esta misma película en el espacio cultural Cine Mayagüel, que está ahí por el centro en Guadalajara, para que si ustedes tienen oportunidad de ir, también véanla. Es una película hecha con talento tamaulipeco, así es que puede resultarles muy interesantes. Y además, el próximo domingo 29 se proyectará en una muestra especial en el cierre del Broadway International Film Festival Edition en Indianápolis, en Estados Unidos. Y bueno, pues también van a estar algunos de los protagonistas de la película y van a poder, pues, estar ahí con ellos. Va a estar Toño, entonces si tienen oportunidad, vayan.
véanla y apoyen a Toño, que la verdad es que trabaja muchísimo para promover todas sus películas, todo lo que hace, y bueno, pues es uno de los cineastas que creo que más le chambea de este estado, así es que pues esperemos que haya mucho éxito en estas funciones de Por favor no me abandones, que es su más reciente película. Y bueno, la siguiente nota que tenemos es para el sur de Tamaulipas, y es que este 26 de octubre va a inaugurarse la exposición La Dama de Negro en el marco del Festival Chantolo, que se va a llevar a cabo en el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico, que bueno, este evento, el festival como tal, se va a desarrollar del 26 al 29 de octubre y pues bueno, como su nombre lo indica, pues es un festival dedicado al Día de Muertos. En la exposición de La Dama de Negro va a haber un total de 10 fotografías que son la representación de la Catrina y que durante 8 años el autor ha tomado pues en diversos puntos de Tamaulipas. Después, esta exposición se va a trasladar al lobby del Teatro Experimental del Metro, en donde se van a exponer también 10 obras inéditas más, y con esto se va a conformar una exposición de 20 fotografías. Así es que si ustedes quieren asistir, ahí está el flyer. Este festival, como les cuento, va a ser del 26 al 29 de octubre y bueno, también va a tener algunas otras actividades como una muestra gastronómica con comida típica y golosinas de la Huasteca. Además va a tener una venta de un área de venta de artesanías, exhibición de máscaras, esculturas, esta exposición fotográfica, un concurso de comparsas y catrinas, y bueno, pues habrá un tianguis especial en donde se van a comercializar productos directamente de la Huasteca. Así es que si ustedes quieren ir, la inauguración es este 26 de octubre a las 19 horas con una exposición de máscaras, colección de la familia Ahumada y la muestra fotográfica La Dama de Negro del artista Joseph Eric de los Santos Sevilla. Y bueno, pues esta va a estar sobre el festival, o sea, va a ser en el marco del festival, pero también va a estar en algunas partes de la Laguna del Carpintero. También una cosa que es muy interesante es que dentro de este festival se van a presentar algunas otras exhibiciones de comparsas. Va a haber un concurso de comparsas típicas de Chantolo que vienen de Pueblo Viejo y de Ligo, y ustedes saben que, bueno, allá la festividad es sumamente importante, es la fiesta más importante de estos lugares, así es que si tienen oportunidad, dense una vuelta, vean esta exposición también, que siempre es muy interesante de ver, de apreciar y sobre todo de apoyar el trabajo de artistas locales, como el caso de Joseph Eric de los Santos, que pues bien trae sus fotografías acá al sur de Tamaulipas. Así es que ahí está la invitación, y ya comienzan a darse a conocer detalles sobre las festividades de Día de Muertos, y es, creo, una de las fechas más importantes de la Huasteca, sino la más. Así es que si pueden ir, vayan, la verdad se va a poner muy padre. El año pasado se hizo un festival similar y estaba muy, muy, muy lleno de cosas que nos conectan directamente con la tradición que implica para toda la zona el Chantolo. Así es que bueno, ahí está la siguiente invitación. Y ahora quiero justamente hablar de una inauguración muy especial. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de asistir al concierto debut de la Orquesta Filarmónica de Tampico, una orquesta dirigida por el maestro David Pesina, quien pues desde hace muchos, muchos años se conoce en la zona sur como formador de músicos jóvenes. Y bueno, pues aquí quiero hacer una mención de esto porque formar una orquesta filarmónica no es nada sencillo, y además hacerlo con músicos ejecutantes tan buenos es muy destacado.
Generalmente, o la mayor parte de los jóvenes que integran esta orquesta son jóvenes que trabajaron desde hace muchos años con el maestro Pesina, que se formaron justamente musicalmente con él. Y bueno, pues ahora tuvieron su concierto debut. Fue un programa bastante interesante. Me parece que fue un programa muy hermoso, pero sobre todo muy complicado, porque incluso interpretaron una pieza de Silvestre Revueltas que es muy complejo de ejecutar. Y bueno, pues fue todo un éxito. Así es que pues finalmente lo que hacemos en este espacio es difundir el trabajo de artistas locales, y sin duda alguna la Orquesta Filarmónica es una de esas muestras, y ojalá que la población en general se acerque a apoyar este tipo de iniciativas, porque la verdad es que lo hacen de manera muy espectacular, y ojalá que tengan éxito en sus siguientes presentaciones. Y bueno, pues vamos a concluir con algo de lo que revisábamos ayer. Nuevamente tuve que ir a la Feria Universitaria del Libro de la UAT en el campus Tampico, un evento que yo había dicho que ya no quería ir porque siempre que voy termino muy enojada, confundida y demás. Y bueno, me invitaron a una presentación de un cómic, entonces tuve que ir, y lamentablemente creo que no hay cambio en esta feria. Una vez más encontré a mi némesis, como vemos ahí, volví a encontrar la pared que simula libros en una feria de libro. Y entre algunas otras cosas, incluso vi una mampara para tomarse fotografías en donde había pegados libros antiguos, como siempre, ¿no? Abiertos y todo esto. Entonces, ojalá que en algún momento esto cambiara, pero veo con mucha tristeza que no solo es en el sur, sino si uno va a Victoria o si uno va al norte del estado, la feria tiene las mismas deficiencias y realmente es un espectáculo muy lamentable. Nuevamente el área que se le denominaron interactiva, pues era lo mismo, había muchísimos niños jugando, haciendo otro tipo de cosas, menos había libros, y eso era muy curioso. Yo no había tenido oportunidad de ingresar al área interactiva, pero no había libros en esa parte, o sea, había juegos y todo, pero no de libros, pues no hablemos, creo que no había. Entonces, pues muy triste como siempre, es lamentable. No te dan un programa de mano, había señalética que incluso estaba escrita a mano. El área de los libros ya como tal de literatura era bastante pequeño, estaba muy reducido en comparación con las otras áreas, y este año sobre todo estaba como todo muy junto. Pero bueno, pues eso es lo que ha estado pasando. Yo la verdad no veo que con el tiempo esta feria pues comience a profesionalizarse más, o que haya nuevas cosas, no, o sea, sigue siendo de esta forma, y me parece que es muy incongruente, como siempre lo he dicho, que la universidad no tenga un programa académico para literatura, pero sí tenga o pretenda tener una feria del libro cuando ni siquiera hay nada que estudiar referente a la literatura en la UAT. Entonces, bueno, pues ahí se ve también, lamentablemente, se refleja en esta feria y en muchas actividades que he visto. Pero bueno, pues creo que de manera lamentable va a continuar, y eso es lo que más me da tristeza. Fíjense que escuché el caso de unos niños del norte de Veracruz que el presidente municipal de su localidad les prestó camiones para que vinieran a conocer la feria del libro, y yo dije, qué lamentable que tu primer contacto con una feria del libro sea esa, ¿no? Me causó muchísima tristeza, porque las ferias de libros ciertamente no son así. Son muchísimas más cosas y ofrecen muchas más cosas. Este año incluso el programa no tuvo así como
yo no vi muchísimos invitados. El año pasado pues vino Enrique Serna, demás, pero este año la verdad es que estuvo muy deficiente también el programa. Y bueno, pues ojalá y hacemos votos para que en próximas ediciones pues tengamos una feria, yo diría, un poco más construida, un poco más con menos cantidad de errores como lo que pasa aquí. Y sobre todo creo que se debería poner mucha atención al ingreso, porque ellos te obligan a dar tus datos personales en una suerte de, dicen que es para contabilizar a las personas que ingresan a la feria, pero considero que no es la manera correcta debido a que su base de datos pues no tiene un aviso de privacidad, no sabemos en realidad en dónde terminan nuestros datos y finalmente si cuando hay un aviso de privacidad y todo eso nuestros datos vuelan y se van y de pronto los tiene medio mundo, imagínense una que no tiene, entonces es muy grave y es una vulneración a los derechos a la identidad este tipo de prácticas. Así es que estaría mejor que, por ejemplo, dieran un boletaje y a partir del boletaje contabilizaran las personas que entran. Creo que sería mucho más, menos extraño, porque me parece extraño. Y como les contaba ayer, pues incluso la persona que estaba en la recepción me dijo, ay, pues yo en ninguna feria del libro no te piden tu correo para entrar. Y yo así o sea, me quiso timar diciendo eso, porque pues obviamente he ido a muchísimas ferias de libro y justamente lo que me parece extraño es que en una feria de libro como esta te pidan todos tus datos para dejarte entrar, porque en general eso no pasa, la entrada es libre y en los lugares en donde cobran obviamente te piden, te dan un boleto, pagas, entras y ya, no hay más. A menos que vayas, como les comentaba también, como prensa, ahí sí tienes que dejar tus datos porque es importante para mandarte información adicional, para considerarte dentro de las bases de datos y demás, pero de ahí en fuera en realidad eso no pasa. Entonces es muy lamentable lo que pasa en esta feria y es lo último que voy a decir de esta feria porque me cae gorda y no me gusta y la verdad es que siempre que voy termino muy triste y enojada y todo al mismo tiempo, entonces creo que ya, suficiente de la full. Lo que sí es que en estos días, no sé la fecha exacta porque han hecho varias actividades, pero en estos días la Biblioteca Central de la UAT en Tampico cumple 18 años y bueno, una de las actividades que ha llamado mucho la atención de esto es que están pidiendo a autores locales que entreguen acervo para justamente la biblioteca. Entonces, han estado haciendo varias sesiones durante varios días en donde tanto como escritores, poetas y ensayistas han ido a dejar alguna de sus obras ahí a la Biblioteca Central de la UAT y una vez que se conforme pues todo este catálogo, se clasifique y demás, va a estar a disposición del público en general para consulta y de los estudiantes para préstamo. Así es que si ustedes quieren conocer más de la tradición literaria del sur de Tamaulipas, ahí va a estar, ahí lo van a poder encontrar y es una buena idea para justamente que los textos de autores que existen en el sur estén disponibles para toda la población y que además se puedan consultar de manera más sencilla. Así es que cuando ya esté todo el conjunto a disposición, les voy a hacer ahí alguna reseña, vamos a ir a la biblioteca y les voy a enseñar qué títulos van a poder encontrar. Así es que bueno, pues ahí está una buena de la UAT, pero bueno, en la Biblioteca Central. Y bueno, pues ya concluimos con la parte de las noticias y ahora lo que vamos a hacer es, pues vamos a pasar a la parte de nuestra entrevista con el poeta Frank Baez, quien es originario de República Dominicana, es poeta, narrador y cronista, además es autor de 5 poemarios y su poemario Postales del 2008 fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía Salomé Ureña. Y bueno, pues él ha publicado muchísimos libros y le encanta la poesía y además, pues
agradezco muchísimo que nos acompañe en este viernesito. Frank, buenas tardes. Hola Tania, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. No, gracias a ti, a ustedes por invitarme, de verdad, un lujo, un gustazo. Sí, claro. Frank, cuéntanos un poco, ¿cómo es que llega a ti la poesía? ¿En qué momento creo que de tu vida o qué fue a ese punto determinante en el que decidiste, pues no es como una decisión así de que digas, yo voy a ser poeta, ¿no? Pero llega Claro. un punto en la vida del artista en que pasa Sí. eso. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, yo diría que fueron varias instancias. En mi casa habían libros de poesía, porque a mi papá, bueno, le gustaba la poesía. De hecho, mi abuelo escribía poesía. Y mi papá escribía poesía, o sea que había como una tradición. Nunca llegaron a publicar, pero escribieron muchísimo. O sea que había algo en la familia, ¿no? Y entonces estaban todos esos libros de poesía en la casa. A mí en primera instancia me interesaba más la música, como le pasa a mucha gente, no sé, en la adolescencia, ¿no? Entonces, nada, yo oía todas esas canciones, pero me interesaba siempre más el contenido como poético, ¿no? Como de estas canciones que era lo que más resaltaba siempre eran las letras y entonces un poquito más adelante sí, ya empecé, caí como en el hechizo de la poesía y empecé a leer poemas, empecé a leer qué sé yo, a los autores que estaban más cercanos, que de hecho se parecían mucho a lo de la música que me gustaban, porque eran raros. Me gustaba Baudelaire, me gustaba T.S. Eliot, me acuerdo, me gustaba mucho Paul Valéry, y después, qué sé yo, mi papá me pasaba mucha de esa poesía revolucionaria de los 60, me interesaba, qué sé yo, el Neruda de Residencia en la Tierra. Y hay un poeta que sí que me marcó muchísimo en mi interés por la poesía, que era Dylan Thomas. Yo me acuerdo una vez que mi papá estaba leyendo poesía, leí un poema de Dylan Thomas que fue impresionante, que tiene una línea que dice: la mitad del mundo es del demonio y la otra mitad es mía. Entonces a mí, que yo debía tener 15 o 16 años, me voló la cabeza. Fue como que, wow, pero se puede decir eso, ¿no? Como esa permisividad de poder decir algo. Y ahí yo me di cuenta que sí, que esto era como que ahí era que estaba. Esto es lo que me gusta, este es mi destino, me gusta la poesía. O sea, claro, no me veía como los poetas, porque realmente la referencia de poesía de lo que eran los poetas en República Dominicana daba miedo. O sea, que no me veía reflejado en nadie. Y entonces no me imaginaba lo que implicaba eso de ser poeta, ¿no? Pero me di cuenta que las palabras sí, que ese asunto de las palabras, de escribir, me resultaba fascinante. Entonces ahí sí hubo algo, ese acercamiento, porque empezó la lectura, empezó el interés por, por esas expresiones que se salían de lo comercial, de lo que uno oye con normalidad, ¿no? Entonces empezó esa indagación a los libros, básicamente. Y yo diría que de ahí arrancó sí la poesía, el interés de la poesía. Sí. Bueno, gran parte de tu obra o parte de tu obra tiene como este mensaje social, como esta parte muy de ser un reflejo, porque haces unas crónicas que o sea, son crónicas, pero yo al leerlas siempre es como una prosa poética lo que escribes, ¿no? Y es muy bello ver reflejado Centroamérica en este tipo de textos. Cuéntanos un poquito de cómo surgen, cómo te llega a ti pues esta idea de reflejar de esta manera toda esta parte, porque además es muy interesante todo lo que cuentas en ellas. Uh-huh. Sí, bueno, lo de la crónica, más que periodismo, yo no estudié periodismo, pero sí estuve muy interesado con el tiempo me he interesado muchísimo en el periodismo, pero a mí la crónica
siempre fue un poquito más cercano a lo que llaman ahora eso de autoficción, que horrible el término. Pero siempre me interesó el llevar diarios, escribir crónicas de cosas que había vivido, como un poco de no dejar que las cosas se te olviden, ¿verdad? Sino escribir sobre eso. Y O que sea, de sería hecho, como un ejercicio de memoria. sí, ejercicio de memoria y de qué manera la vida se vuelve más interesante, me refiero a lo que está viviendo en el presente, sabiendo que va a escribir sobre ella en el futuro. Esto que estoy viviendo en el momento puede resultar más interesante porque lo voy a escribir dentro de 24 horas, ponte. Entonces, en esa conciencia hace como que disfrute un poquito más la vida, que se vuelva más divertida y realmente fue algo que llevé por mucho tiempo. Por cuestiones generacionales, no solamente escribí en cuadernos, sino también en los blogs que empezaron a salir a principios del milenio. Empezaron y entonces eso creó como esa comunidad de muchísima gente que seguía lo que yo iba escribiendo ahí en los blogs y extrañamente eso me llevó al periodismo, porque fue como de un paso a otro y empecé a escribir en medios y de ahí empecé a salir en antología de periodismo diciendo, es increíble porque yo realmente nunca trabajé para un medio directamente, pero de pronto muchas de estas crónicas las pedían los medios, las pedían espacios y demás, y se volvió en algo interesantísimo, en el sentido de que terminé editando una revista, edité, creo que fueron 50 números de una revista dominicana que se llama Revista Global, que duré varios años trabajando ahí, bueno, hasta hace poco, y salieron un montón de números, entonces fue como, ¿de qué manera yo acabé acá, no? Haciendo esto. Pero realmente la crónica que yo cultivaba era un poco esa tradición que venía del surrealismo. A mí me gustaban mucho los trabajos de Antonin Artaud, pero también me gustaba mucho también contar, ¿verdad? Contar lo que estaba sucediendo en mi alrededor, sobre todo yo creciendo en la República Dominicana, un espacio que es poco conocido literariamente hablando. A veces hay como una sensación adánica, para decirlo de alguna manera, en que uno es el primero que está escribiendo sobre una calle, sobre un espacio, que era el primero que lo menciona en el papel. A veces mentira, pero generalmente sí pasa. Y entonces eso también te daba como un interés de escribir del sitio. Entonces muchas de esas crónicas que venían de esa tradición surrealista, de bien de adentro, empezaron a salir afuera, empezaron a contar los espacios y empezaron a un poco a convertirse, bueno, tomar un giro más periodístico, más informativo, de hecho, o histórico. Y pero como te lo cuento, la idea es que todo esto se dio de una manera orgánica, natural, que no fue nada buscado, sino que se fue dando por el medio donde vivo, la lectura que hacía y bueno, la vida, ¿no? Que me fue llevando a eso. Ahora estoy en otro proceso de mi vida, en otro momento, trabajando otras cosas. Bueno, y justamente también yo creo que porque te resulta muy cercano y todo esto, pero hay gran influencia del Caribe en tu obra. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, bueno, el Caribe, imagínate, también en ese sentido que te hablaba, qué sé yo, te mencioné un autor como Antonin Artaud, que todo oscuridad, tinieblas, ¿no? Entonces el Caribe todo luz, tú llegas y una de las cosas que más te llama la atención es la luz, cómo te da los colores, la intensidad de los colores. Es como si te hubiera tomado una droga y te hiciera efecto, pero en el viaje entero, ¿no? Porque es rarísimo, es muy intenso. Entonces, imagínate, en ese espacio, cómo tú puedes mantener esa tiniebla, esa oscuridad. No digo que no se pueda, pero entonces es distinto y es una oscuridad muy distinta la que uno vive en República Dominicana. Entonces, sí, fue un poco como, yo creo que el medio influye mucho en lo que uno escribe. De una u otra manera, sobre todo porque el medio influye en la manera en que las personas hablan, influye en el lenguaje, lo deforma, lo transforma y bueno, imagínate el calor, la gente
cuando hace mucho calor allá, la gente habla muy rápido en Dominicana. La vida es muy rápida, entonces tendemos a comernos las palabras porque el ritmo va tan rápido que a veces el lenguaje no da y uno tiende a cortarla para de alguna manera poder mantener la conversación, que es una conversación aceleradísima. Entonces sí, nos comemos mucho las palabras, es muy normal allá. Entonces, claro, todo eso acaba influyendo en la literatura y transformándola. Entonces, otra cosa que también siento que influye mucho, el mar. Yo, por ejemplo, estoy viviendo acá en Austin y es una área desértica, el calor funciona de una manera muy distinta. En Dominicana hace un calor, pero tú lo sientes en el cuerpo porque empieza a sudar como un animal. O sea, te chorrea el sudor encima. Y de qué manera eso también se relaciona con el lenguaje, se relaciona con la manera en que hablamos, con la manera que nos expresamos y interactuamos. Entonces todo eso acaba influyendo de una y otra manera. En términos orgánicos te estoy hablando, ¿verdad? No es nada metafórico ni nada así. Acaba influyendo en la literatura, sí. Y sobre todo también, Tania, no sé cómo la tradición literaria por tu región, pero nosotros tenemos hay una tradición literaria, pero una tradición que ha sido muy invisibilizada, digamos, internacionalmente. Son pocos los escritores dominicanos que se conocen. Entonces, hay algo de eso, de que también somos como una especie como de, yo diría, secreto literario, ¿no? Porque no se ha dado, como que está todo en un baúl y no ha salido a flotar ni nada de eso. Y entonces realmente creo que también eso de otra manera influye también, porque leemos libros que vienen de España, leemos libros que vienen de Latinoamérica, leemos las traducciones de esos libros que nunca están escritos de la manera en que nosotros conversamos, de la manera que nosotros hablamos, ¿no? Entonces, en ocasiones uno tiene que corregirse mucho cuando está en ciertas situaciones donde la gente habla con total libertad. Nosotros tenemos que pararle un poquito al lenguaje, no comernos la palabra como solemos y para que la gente entienda, porque te dicen que no entienden, pero tú tienes al lado a un español que habla con un argot que tú dices, yo no entiendo nada tampoco. Necesitas subtítulos a veces, ¿no? Claro. Pero el problema es que los subtítulos lo hacen en el español de España. Es el único problema de nosotros. Entonces, claro, hay un poco de rescatar también esa habla popular, esa habla dominicana, ¿no? Y un poco también la historia de nosotros, ¿no? Cómo contarla y eso. Y cómo también dar a conocer toda esa literatura riquísima que tenemos en nuestro entorno. Sí, o sea que toda esa es parte del trabajo de uno, ¿no? De venir de ese sitio del Caribe. Claro, como autor, me imagino que tú estás como comprometido con esto, ¿no? Que tu tradición literaria sea conocida y sobre todo, como tú dices, regionalizarla porque de pronto es complejo, ¿no? Pero tú que eres un autor que ha publicado en muchos países y todo esto, nos hablabas un poco de lo complejo que es, ¿no? De pronto trasladar el habla de algunos personajes, ¿no? A, a, al texto como tal. ¿Qué otro tipo de complicaciones has tenido para poder llevar todo eso que tú eres como autor allá las publicaciones un poco más grandes, más difundidas y todo esto? Sí, bueno, lo primero es que yo no creo como que haya tampoco mucho interés, que ese es un problema también que nosotros vivimos, que pensamos como si va a venir un salvador blanco y nos va a salvar a todos. En este caso, que va a venir un editor español y va a decir, oh, hay unos escritores en un país del Caribe que llaman República Dominicana, vamos a empezar a publicarlos todos. Entonces, una de las cosas que siempre conversamos con amigos escritores dominicanos es que al final somos nosotros que debemos un poco de mover esa literatura. Necesitamos editoriales dominicanas que quizás se difundan más, pero un poco necesitamos no depender de una literatura internacional para dar a conocer nuestra obra, sino reeditar nosotros mismos los trabajos, escribir ensayos sobre estos
poetas, narradores y todo eso, y no esperar como que alguien venga y se interese, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que hay muchísimo material, pero es un poco, tenemos nosotros un poco que tomar, ¿verdad? El toro por los cuernos y empezar a mover y de manera que también eso, que trascienda, ¿no? Por otro lado, también, en mi caso, la literatura, claro, me interesa mucho el tema lingüístico, todos los registros y todo eso, pero también me interesa eh, comunicar más allá, ¿no? Yo pienso que también eso se puede volver una camisa de fuerza, porque el lenguaje, como sabemos, el lenguaje de hoy no es el lenguaje de mañana, el lenguaje va transformándose continuamente. Y atrapar un poco de eso, captarlo, yo creo que uno trata en la literatura, pero captar un poco, porque una novela que esté escrita en código dominicano, poca gente la va a leer, porque Sí, con el tiempo puede ser muy envejece. críptica, ¿no? Sí, envejece muy fácil. Lee, por ejemplo, ahora muchas de esas obras que se escribieron cuando el Spanglish estaba de moda. Muchas de esas cosas tú las lees y tú dices, ay, por Dios. Es como yo pongo siempre el ejemplo y lo pongo con la tecnología de que tú empieces a hablar de BB Pin y todo ese tipo de cosas, de BlackBerry que tuvieron muy de moda en una época y que empiece con esta, ¿verdad? Con toda esta terminología y la gente te diga, ¿de qué diablo está hablando? ¿Verdad? O tú tengas que buscar continuamente un diccionario para estar entendiendo y demás. Entonces, un poco yo creo que de la literatura es también, y yo me lo hago en la poesía. ¿Yo qué ejercicio yo hago? Yo pienso leyendo a Góngora, a Quevedo y de pronto a autores un poquito más atrás, medievales, leyendo a Sor Juana, por ejemplo. Yo me pregunto, un poema de ellos, ¿cuántas notas al pie de página tiene? No va a tener 20 notas al pie de página, donde tienen que explicar cada término. Entonces, hay un lenguaje y hay una forma que va a trascender constantemente, que va a ser ese español que de alguna manera va a estar ahí, siempre la gente va a comprenderlo o va a comprender gran por ciento de ese. Entonces yo siento que uno debe aspirar un poquito a eso, pero al mismo tiempo meter sus sazoncitos, ¿no? Esas palabritas de uno que sean, si es un soneto, que sean 3 notas al pie de página, ¿verdad? Pero que no sea tanto. Entonces, Que un no poco sean eso. 20, que sean 3. Claro. Porque la literatura al final es eso, es la cocina literaria, ¿no? Tenemos todos estos ingredientes y lo vamos utilizando a nuestro favor, siendo conscientes, siendo inteligentes. Eh, y es un poco eso. Claro, por otro lado, a mí me parece muy importante toda esta literatura explorativa, ¿no? Esa literatura que te recoge los registros, que te habla, se atreve a contarte las cosas, esos monólogos larguísimos que poca gente entiende, pero que bueno, que son importantes. A mí me parecen muy bien, pero a mí me interesa más un poco sí esa literatura que tiene, pienso en Borges, por ejemplo, ¿no? Que tiene ese español que hay cosas que tú dices, bueno, yo no tengo que ser argentino para entender a Borges, o yo no tengo que ser un argentino que vivió en los años 50 en Buenos Aires para entenderlo, lo entiende cualquiera. Entonces es un poco eso, ¿no? Y hay una cita, Okay. ya cuando cansaste tanto, hay una cita muy buena de Bolaño que dice, si uno cree que la literatura que está haciendo va a trascender, que tiene fuerza, que tiene impacto y todo eso, es una cita muy larga, pero al final él dice, la mejor manera de saberlo es traduciéndolo. Y si se traduce y queda algo es porque hay algo. Entonces, a mí me gustó también mucho eso, porque como sabemos, nuestro lenguaje también tiende a ese barroquismo, a esa floritura, ¿verdad? Y la literatura está un poquito más allá, se compone de eso, tiene mucho de eso, pero está un poquito más allá también. Entonces es complejo, pero creo que también es la misma pregunta que se hace cualquier escritor latinoamericano, que tiene esa lengua tan grande y tiene esos regionalismos, ¿no? Eh, porque al final es eso también, estamos tratando de entendernos entre nosotros y también entre el tiempo, ¿no? La eternidad, para decirlo de alguna manera. Eh,
No sé si todavía la gente piensa en eso, pero para pensarlo, ¿verdad? En ese Sí, futuro en que dentro de 100 años alguien te pueda leer y tenga, y llegue y pueda entender, pueda comprender. Entonces y es son que retos, ¿no? no sé si tú lo ves así, pero yo creo que hay libros muy hermosos, rescatados de la tradición literaria en español, eh, incluso el mismo Quijote, que ahora no se lee porque la gente no lo entiende, ¿no? Porque está escrito en lo que luego le llaman el lenguaje de Cervantes, pero refiriéndose a esa forma particular, ¿no? Incluso Quevedo, no sé, un montón, la misma Sor Juana Inés de la Cruz, como que sí tienes que tener como todo este Sí, background para sí, poder entenderlos. Y una vez que lo haces, la verdad es que es muy, muy muy, fascinante. muy bello. Y hay Sí. textos que yo de pronto quisiera recomendarle a la gente porque de esa época son, sobre todo creo del siglo de oro, que son bellísimos Sí. y hay como esta barrera lingüística que a pesar de ser español, pues no es español Ujú. de Sí, nuestra época y de pronto pues ahí se quedan y la claro. gente dice, ay, qué aburridos, pero o sea, si uno lee, por ejemplo, a Francisco Delicado, leyendo, Ajá. no sé, La Lozana Andaluza, un texto que habla de unas cosas súper intensas y muy divertidas. O Sí. sea, si pudiéramos tener como esa capacidad de lectura del español de esa época, Ajá. disfrutaríamos de textos muy, muy, muy interesantes, Sí. ¿no? Ujú. Sí, y que sencillamente implica dedicarle mucho más tiempo. eh, y se logra, claro. Y yo creo que a eso es que todos aspiramos. Nadie piensa que este idioma que estamos hablando tú y yo ahora mismo se va a hablar de la misma manera dentro de 200 años o 100 años. O sea, es absurdo pensarlo. Se transforma continuamente, se está transformando, los idiomas se están transformando continuamente. Entonces, pero al mismo tiempo, como tú dices, cuando tú vuelves al sitio, cuando tú estudias los idiomas y tú empiezas a encontrar eso arcaísmo y tú lo relacionas con palabras como cómo eso transforma, cómo se han transformado con el tiempo o cómo se mantienen. Yo me acuerdo hace 20 años, puede ser, salió un reggaetón de Tego Calderón que decía guasa guasa y lo repetía guasa guasa, pero guasa guasa es una de las palabras que más aparece en el Quijote, por ejemplo. O sea, la guasa. Entonces, mucha gente pensaba que se estaba refiriendo que era algo vulgar de Puerto Rico, de un sitio de Bayamón, algo así. Y no, o sea, Era entonces algo, era un cultismo. claro, entonces es lo increíble de eso, de que sí, es vulgar, pero es vulgar desde hace 500 años. La palabra. Entonces, así a mí me parece que es bellísimo ese estudio del lenguaje y también pensar la literatura un poquito en eso, no quedarse en una cuestión, qué sé yo, mercadológica, de que sino entender que esto puede, que ese trabajo que uno está haciendo, tú dijiste la obra, tú me dijiste la obra, y siempre que yo veo la palabra obra, yo pienso la obra en construcción, es como el letrerito que ponen, porque al final uno se piensa que está en proceso, que lo que ha hecho todavía no ha llegado a donde debe llegar y que este edificio va levantándose, promete, pero va levantándose. Sí, como Y en el, construcción, ¿no? claro, entonces, claro, y entonces esa posibilidad de que lo que tú leas pueda trascender la época y lo pueda leer otra persona y pueda tener además de que, claro, porque yo creo que era Borges que decía eso, que muchos hablamos del latín y decimos el latín, pero realmente nadie ha escuchado a una persona que creció hablando latín, hablando en latín, o sea, porque es una lengua muerta. Entonces también eso, de que va a haber un momento en que la gente va a pensar que nosotros pronunciamos la palabra de una manera y nada que ver, pero hacen esa construcción y esa construcción es una invención nueva y es hermoso también. Entonces, en esas equivocaciones, en eso está la literatura, ¿no? La literatura es parte de eso, de ese juego de equívocos, ¿no? Y, y por eso es que este asunto es súper fascinante. Y a mí siempre he oído esto que el español, siempre hay como una crítica. A mí lo que me parece interesante de esta lengua es que la hable tanta gente
y hayan tantas regiones y sea tan distinto. Solamente esto es un viaje total. Creo que pasa con el inglés también. Pero, por ejemplo, el hindi en la India, pese a que son varias regiones y eso, no tiene tanto eso porque es un mismo país y está conformado de ciertas maneras, pero no tiene esta variedad que tenemos nosotros, de que las palabras cambian aquí y allá. Estoy hablando tontería, porque qué sé yo de eso, pero como que me imagino eso de esa gran posibilidad que tenemos con esta lengua, que hay otra que quizá no lo van a tener en el futuro. El francés ya no es la lengua que fue hace tanto tiempo. El francés tiene más pasado que futuro, que también está bonito, pero nosotros tenemos tanto pasado y hay un futuro bien loco que se enfrenta ahí, ¿no? Al que nos enfrentamos y que luce interesante, ¿no? A decirlo de alguna manera. Oye, Frank, y cuéntanos acerca de cuáles son tus temas más recurrentes para nuestro público que se va a acercar, espero, ¿verdad? A partir de esta entrevista a todos tus textos. Cuéntales un poco cuáles son tus temas recurrentes y por qué te interesan. Sí, pero Tania, tú sabes que cuando uno dice tema ocurrente, los temas ocurrentes serían como las debilidades de uno, ¿no? Porque generalmente los temas en la literatura siempre son los mismos, el amor, la traición, Sí, son universales, o son sea, universales, los temas justamente por eso shakespearianos, ¿no? trascienden. ¿Cuánto Ajá. era? Alguien lo contó, creo que fue Chesterton, ¿no? Fue que dijo que habían 8 temas, algo así, que se repetían continuamente. Pero bueno, yo creo que hay la literatura, a mí me interesa mucho el humor, por ejemplo, y en la poesía, que es muy raro en Latinoamérica. Yo creo hay una tradición grande de mucha gente que han trabajado el humor. A mí me interesa más que, yo diría, esa ironía cervantina, más que el sarcasmo, más que el chiste barato, un poco como esa ironía cervantina que es deliciosa y en el que todo el mundo acabamos riéndonos, o sea, y en el que no se burlan prácticamente de mí, que sería el poeta, sino que se burlan conmigo al mismo tiempo. Entonces nos burlamos, qué sé yo, de la realidad, nos burlamos de la vida y bueno, y es un disfrute más que otra cosa. Entonces me interesa mucho sí el humor, porque pienso que con el humor uno puede soportar la existencia, que la existencia es mísera, es desgraciada, porque acabamos muriéndonos. La gente que queremos se mueren. O sea, es bien jodido, la vida es jodida. Entonces el humor es una forma, un mecanismo de poder sobrepasar esto y de poder contar estas historias que son súper trágicas, pero que la única forma en que se pueden digerir es a través del humor. Y eso el humor creo que... Y lo encuentran en un montón de escritores, o sea, se te pone a ver en Rulfo hay humor. No hay el humor del chiste, pero hay humor para contar ciertas cosas. Tú dices, pero este hombre, ¿cómo se le ocurren estas cosas, no? Eh, entonces yo pienso que sí, creo que el humor es muy importante, en ese sentido, sobre todo. Eh, me interesa, claro, me interesan temas como a todo el mundo, me interesa el amor, lo complicado que es hacer un poema de amor que resulte en esta época, que no suene cursi, que no suene barato, fácil, sencillón. Cómo tú puedes lograr un poema de amor que funcione, como hay un libro de Auden, el poeta inglés, sobre eso, tratando de escribir un poema de amor. Entonces, que tiene una traducción, ahora se me va el nombre del libro, eh, que de hecho hay una traducción buenísima que hizo Javier Marías. Ahorita me recuerdo el nombre, pero entonces como un libro prácticamente de aforismo, de ensayo, tratando de encontrar y tratando de hablar de esa imposibilidad de escribir un poema de amor. Entonces a mí me interesa también ese tema. Me interesa mucho la identidad, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Eso de Yeats lo decía en un poema, estoy buscando el rostro que tenía antes de haber nacido. Sí, exacto, eso es lo que dice.
Y, y me interesa mucho eso en la poesía, que creo que es una de las grandes búsquedas de la poesía, ¿no? Que quiénes somos, ¿no? Pero también eso tú lo puedes extrapolar a la tribu, a qué sé yo, a mí como dominicano, a mi familia, contar esa historia de dónde venimos, y indagar en el pasado en torno a eso, ¿no? Me interesa, últimamente me está interesando los conflictos fronterizos, que en eso sé que tenemos cierta, como tú vives también en un área fronteriza, seguro cierto interés ahí, ¿no? De cómo se dan esas relaciones. Nosotros en Dominicana tenemos frontera con Haití, y las relaciones son muy tensas, son dos sociedades muy distintas. Ah, bien, aquí me dicen, un poema no escrito, se llama el libro de Oden, que lo extraño es que tiene el título está en alemán. Él era inglés, pero él, bueno, él hablaba alemán. Vivió en Alemania un tiempo con su pareja, de entonces, el gran escritor Christopher Isherwood, que es un grande también, y que, entre otras cosas, se conoce por el musical de Berlín. O sea, que de la novela que se basó en el musical. Pero bueno, dejando las digresiones y volviendo a la frontera, esa relación entre Dominicana y Haití, dos países tan distintos que hablan dos lenguas que, bueno, no es que son tan distintas las lenguas, pero acaban siendo distintas. En Haití se habla un creol en algunas partes, que es una mezcla de francés con cierto dialecto africano, y que ya con el tiempo se ha convertido en otra cosa, que ya tú no sabes bien detectar de dónde viene, que hay también mezcla de español y mezcla de inglés y demás. Y en Dominicana hablamos español. Esa zona, y justamente era algo que quería como comentar de tu obra también, que el hecho de que en esta parte son, como tú dices, países completamente diferentes. Por un lado es como toda la prosperidad del Caribe y por el otro pareciera que es toda la tragedia del Caribe, ¿no? Les pasan desde cosas naturales hasta cosas políticas y demás. Y del otro lado pareciera como una especie de oasis en esta región, ¿no? Sí, sí, de hecho, en el lado fronterizo hay un documental de Al Gore de hace unos años, Inconvenient Truth, eso fue muy famoso en su momento. Y él toma una toma aérea de la frontera en que se ve Haití totalmente desolado, árido, y se ve Dominicana fértil y todo eso. Bueno, también imagínate, esa parte de Dominicana son parques nacionales, entonces por consiguiente se ha preservado y todo eso. Pero realmente el lado de nosotros es un lado muy verde, el lado más verde del Caribe, todos los ríos, y de hecho los ríos que llegan a Haití, el más importante, el Artibonito, nacen en la cordillera central que está en la República Dominicana. Y, y pareciera así esa sensación dominicana en los últimos años, uno de los países de Latinoamérica que ha tenido el crecimiento más alto, uno de los pocos países que ha mantenido el crecimiento económico, y realmente se siente que el país ha crecido, que el país está echando para adelante. Y Haití, bueno, toda la tragedia que ha pasado, imagínate, ahora mismo en lo que estamos hablando, en Haití no hay presidente, fue asesinado, todavía no hay presidente. Tienen primer ministro, pero no tienen presidente. O sea, una situación muy terrible. Yo siempre digo, para que la gente entienda, que más allá de las 75 bandas que controlan el país y todo eso, o sea, en Haití, desde antes de la pandemia, los niños no han vuelto al colegio porque los líderes de la banda dijeron que no se podía. O sea, en Haití no hay educación desde esa época. Yo supongo que privada puede que haya, pero por lo menos no hay pública. Entonces es una situación muy terrible lo que está viviendo Haití, y entonces ahora hay unos conflictos también en la frontera, sobre todo por el agua, y de alguna manera yo digo que prefigura muchas de las luchas del futuro que van a tener que ver con el agua, porque con el líquido preciado, lo que va a ser el oro del futuro, aparentemente, para como lo que promete el calentamiento global, ¿no?
y todas sus secuelas. Entonces sí, es muy complicado, es muy complicado. Son países donde se dan esos conflictos en ese espacio, y a mí me interesa por eso entenderlo, ¿no? Acercarme y tratar de comprender como todo el mundo, ¿no? Sí. Oye, Frank, y por ejemplo, yo he tenido oportunidad de leer algunos de tus poemas y justamente algo que me gustó mucho de tu poesía es que sí está como marcado todo el humor y demás, pero creo que ya en lo profundo del texto, en realidad estás haciendo como críticas muy importantes de cosas que creo que están ocurriendo en este momento y que pareciera que están ahí como veladas, pero creo, o a lo mejor, no sé, puede ser una sobreinterpretación, pero creo que usas como el humor para poder ingresar a ese tipo de temas que de pronto pueden ser espinosillos, porque, por ejemplo, algunos de tus poemas que están acá publicados en México, ahí por ejemplo, en Círculo de Poesía, había uno que me pareció como, no recuerdo el nombre, pero era como una crítica muy puntual a las religiones, ¿no? Hablando acerca de la Biblia y de cómo te imaginabas que estaban como los santos y todo esto. Y me parece muy interesante y me gusta mucho de lo que haces porque creo que se necesita justamente una maestría muy específica para poder hacer ese tipo de construcciones, como tú dices, muy cervantinas, porque sí, o sea, tiene por encima toda esta parte que es graciosa y que te puede parecer chistoso, ¿no? Como describe cierta situación, pero lo que estamos viendo en el fondo también es un mensaje muy importante y creo que eso es fundamental en tu obra. Me gustó muchísimo esto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, gracias. Gracias, sí. Sí, yo pienso que es lo que te decía, porque al final el humor también es una forma de conversación, ¿no? Yo diría de abrir puertas, ¿no? Yo diría eso, abrir puertas un poco. Por eso te lo separaba un poco de ese sarcasmo fuerte, mordaz y eso. Esto es un poco abrir puertas y entonces meterse en la conversación. A mí me gustan la gente que puede conversar de las cosas más fuertes y al final como que se ríe, ¿no? Y no es tanto una burla sobre lo que están haciendo, sino que te da a entender que bueno, que se puede digerir y sobre todo un tema importantísimo que yo creo que le pasa a la gente que no tiene humor. Y la gente que tiene humor son la gente que no quieren hablar sobre las cosas. Fíjate, eso es muy importante. Hace poco hablaba con un amigo mexicano, muy querido, y me hablaba de una película que fue a ver y después se armó como una especie de discusión y alguien decía que con esos temas no se podía bromear. Y yo decía, wow, que claro, porque no quiere que hablen sobre el tema, porque quieren mantenerlo oculto, quieren mantenerlo vedado y un poco yo creo que el humor es ese mecanismo para hacer saltar en pedazos eso y vamos a hablar sobre el tema. No queremos hablar sobre los temas fronterizos, sobre las cosas que están pasando. No queremos hablar sobre nuestra historia, al igual que la de México y al igual que la de todo el mundo. Como decía Stephen Dedalus, la historia es una pesadilla de la que me trato de despertar, ¿no? La historia es horrible, pero hay que hablar sobre la historia. O sea, si nos ponemos a ver todo lo que hemos pasado, porque yo no creo que haya una región del mundo que no la haya pasado mal. O sea, o donde no hayan habido esclavos, donde no haya sido terrible. La historia es horrible. Entonces, si no lo hacemos, si no hablamos sobre esas cosas, ¿qué pretendemos? Que se repitan continuamente, que volvamos a caer en las mismas trampas y demás. Entonces, yo creo que estos mecanismos de tanto el humor, la sátira, son formas de hablar, son formas de conversar, ¿no? De dialogar. Y creo que es importantísimo eso. Y de nuevo te digo, es como... es algo que va más allá de lo que diría la gente que es un mero chiste, ¿no? Pero de hecho a veces en los chistes hay más profundidad que en cualquier
aforismo filosófico, ¿no? Entonces, es un poco eso. ¿Qué me gusta también del humor? Que el humor te crea una reacción orgánica inmediata. O sea, la gente ríe, ¿no? La gente ríe. El humor, esa es la importancia del humor. Me interesa el humor, me interesa la poesía, me interesan las emociones, me interesa mucho comunicar, me interesa que la gente llore. Y me interesa también que se citen si es algo erótico, ¿no? Pero me gustan mucho esas relaciones físicas, esas reacciones físicas, porque me parece que son muy expresivas, ¿no? Y creo que son genuinas, son honestas. Nadie se ríe para, o sea, la gente se ríe para cumplir, pero cuando tú estás leyendo un libro en tu habitación sola y te ríes, tú no estás cumpliendo con nadie. Incluso creo que ese punto de la risa o, por ejemplo, el llanto, Sí. creo que es el punto en donde tú sabes que como autor llegaste a lo que, a incidir directamente en el lector, ¿no? Claro, claro, porque es un poco eso. Y es una tradición muy, hay un montón de escritores, o sea, esa relación de, que bueno, que Cortázar a veces la jodió, porque hablaba del lector hembra, el lector macho, pero hablemos del lector activo, ¿no? El lector que va contigo y va acompañado y de alguna manera, y lo hermoso que es eso, o sea, que tú leyendo a Sor Juana, tú todavía con esa palabra de Sor Juana te creen emociones a ti. Pero es que a mí me dicen tanto de inteligencia artificial, que esto es del mundo, y yo digo, por Dios, ya la poesía hacía cosas más increíbles. ¿Qué es más increíble que una monja del siglo XVI te haga llorar o te haga reír o te cite? O sea, ¿qué más increíble que eso? Tú con un libro en tu cuarto sin más nadie. O sea, ¿qué mayor magia que eso? Y eso pasa no una vez, sino ha pasado un millón de veces. Entonces, eso es, y eso es lo que busco. Ojalá yo lograra eso. Ojalá que esa cosa sigan, o sea, ojalá poder seguir escribiendo poemas y que esto se cumpla, ¿no? Porque al final uno trata, hay que ver si se puede, pero uno trata, ¿no? Oye, Frank, y ya para ir cerrando esta conversación, tú como pues ya un escritor experimentado, un poeta, ¿qué le puedes recomendar a jóvenes que recién van como queriendo hacer este tipo de trabajo por el mundo? Porque también es un trabajo, pero Sí, sí, yo obviamente digo, es un sí, trabajo que además se combina, o sea, yo creo que tiene dos partes fundamentales, ¿no? La constancia y también el don, porque si no están los dos, ahí no funciona. Pero, ¿qué le recomiendas a este tipo de chicos que de pronto tienen como esta inquietud? sí, uno, tú dijiste constancia, me parece que está súper bien explicado. Pero yo diría más constancia, pasión, ¿verdad? El don ya lo tiene, porque el don es el interés. El don te llevó a eso. Tú no tienes que tener un poder súper especial ni nada de eso. Y eso es muy importante porque a veces creemos que cuando estamos empezando creemos que lo que escriben son gente etérea o algo así, o nos quieren hacer creer eso. A veces son cabrones los escritores y nos meten en esos rollos de creer que son gente súper especial. Perdón que la digresión, pero me acuerdo cuando era muchacho fui a conocer a un poeta dominicano, Manuel Rueda, y en un momento estamos hablando y él había una palabra que se le había olvidado y él la estaba tratando de buscar en la memoria y la palabra era manifiesto. Yo me acuerdo, oye, me acuerdo todavía, y yo tenía 16, 15 años, algo así, y él dice manifiesto y yo me acuerdo que yo le dije, manifiesto, y él dice, sí, y yo decía, pero a los escritores no le pasa eso, como que yo pensaba en mi ingenuidad de muchacho que los escritores eran gente Perfectos. no fallaban, exacto. Entonces yo creo eso, que al final el don es la pasión, es tu amor a la literatura, es tu constancia y tu pasión de que quieres leer más libros, de que leíste a tal autor y te enamoraste tanto que quieres leerte todos los libros, que no solamente te quieres leer los libros de él, sino te quieres leer los libros que él menciona en los mismos libros. Te lo quieres leer y ya, eso es. Lo Sí, sí otro pasa, es sí pasa. sentarse a escribir. Y escribir es el mismo proceso, el mismo proceso. Y escribir es eso,
prueba y fallo, ¿no? O sea, falló, lo intento de nuevo hasta que funcione. Y cuando fallo, busco referencia, busco, bueno, cómo lo hubiera hecho García Márquez, cómo lo hubiera hecho Cervantes, cómo lo hubiera hecho Faulkner, no sé. Y entonces entender dónde está fallando, pero eso implica pasión. Eso no implica, yo dejé de escribir, fue porque no estaba inspirado o porque no llegó la musa. No, tú buscas el libro, tú lo señalas y tú dices, ¿cómo construyó esta oración? Wow, mira, tal cosa. Entonces es un poco, es un ejercicio de pasión, porque el pasión es esa energía que te va a dar para hacer todo ese trabajo. O sea que es muy fascinante, es un oficio muy lindo, muy hermoso y que se puede, aunque también aunque la gente te diga que que te quita mucho tiempo y eso, yo creo que se puede mezclar con otras cosas también. O sea, se puede mezclar con otras cosas. Freud mezcló la literatura con la medicina y creó el psicoanálisis. ¿Ya? Por ejemplo. O sea que hay más cosas ahí interesantes. Creo que en esas mezclas, yo creo mucho en la mezcla, quizás por lo caribeño, no sé. Yo creo que ahí es que está el asunto. Ahí es que está el asunto. ¿Leíste el último premio Nobel? No, fíjate, solamente he leído poemas, no he leído como Yo más también, poemas, sí. de él, pero sí, justamente ya ves aquí mi amigo Roberto que trae derechos de autores de todo el mundo, Sí. tenía poemas de él y tradujo algunos y había leído algunos que él había compartido por ahí, pero ahora pues ya ves, cuando se vuelva así masiva la obra va a estar genial. Pero Sí. bueno, también depende porque hay algunos que luego no me gustan No, es mucho. que son muchos y son muchas cosas que leer. Pero una de las cosas que más me llamó la atención, que uno no lo pensaría, Noruega es un país tan pequeño, ¿cuánto? ¿5 millones de personas? Puede ser 6 millones, por ahí aproximadamente, ¿no? Pero entonces te habla de que, según lo que leí, no, él escribe en un noruego muy regional, como, entonces tú te pones a pensar, wow, o sea, tú piensas en un país tan pequeño que todo el mundo habla de una manera semejante, ¿no? Pero entonces tiene todos esos sismas, que era lo que hablábamos, como lo que hablábamos en un principio, de todas esas posibilidades. Entonces tú piensas una lengua noruega, que puede ser una lengua pequeña, comparada con el español, comparada con el inglés o con el chino, y de pronto fíjate la profundidad que hay ahí. Entonces eso a mí me pareció fabuloso e interesantísimo. Así que vamos a ver si lo leo, ¿no? Yo no he leído nada, me causa curiosidad. Hay tanto que leer, ¿no? Sí, eso siempre es muy dramático, ¿no? Cuando dices, ay, quisiera leer todo el tiempo todo lo que yo quisiera. Claro, claro. Pero se puede. Hay tiempo. Sí, siempre se puede, sobre todo cuando vas a la escuela y tienes una profesora que te deja leer 7 libros a la semana. Wow. Buenísimo. Buenísimo, ojalá yo. Es un reto, pero se logra. Se logra, sí. Creo que sí se logra. Sí, sí, sí. Y bueno, depende cuál es el libro. Pero bueno, se logra, hombre. ¿Quién digo que no? Se logra, se logra. Sí se puede, sí se puede. Claro, claro que sí. Frank, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. La verdad, yo leí tus poemas y me gustaron mucho, me parecieron Ay, gracias, Tania. sumamente te digo, esta dualidad que había en ellos me pareció muy bella porque justamente creo que estamos ante una generación de pronto de lectores escáner, ¿no? Que leen como por encima y en realidad lo que uno tiene que ver muchas veces está más abajo en el texto y poder encontrar estas referencias en tu poesía me pareció muy padre porque además están ahí, ¿no? O sea, no es como que yo me estoy inventando o demás, sino que están ahí y me pareció sumamente interesante y me gustaron también mucho tus crónicas. Así es que para mí es un honor que hayas estado aquí con nosotros. No, para mí el honor es para mí, de verdad. Muchas gracias por invitarme y cualquier cosa acá a tu orden, a la orden de ustedes, claro. De verdad, muchas gracias. Cuando tengas alguna presentación o algo que quieras compartir con nosotros, pues este es tu espacio.
aquí está abierto siempre para cuando quieras regresar. Nos encantaría volver a tenerte aquí y hablar sobre estas cosas minucias del lenguaje que de pronto aparecen y que son tan interesantes de abordar porque, bueno, uno las puede abordar desde un punto diferente, creo, del lenguaje, pero siempre que uno las platica o las conversa con gente que además es artista, pues adquieren, como yo creo, un tono diferente y unos matices muy interesantes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ahí está la invitación a Frank y muchísimas gracias por estar aquí. Y con esto concluimos nuestro programa del viernes. Muchísimas gracias por vernos. Si ustedes quieren conocer más de la obra de Frank, aquí les voy a pasar un link de unos poemas para que vean de lo que les estamos hablando, para que los revisen y si quieren también ahí puedan pues ahondar más en los textos de Frank. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por vernos, gracias a Carlita que estuvo aquí en la producción de este programa y pues nos vemos el próximo viernes con un nuevo invitado en este espacio que me encanta y que me hace muy feliz poder compartir con ustedes en Corto Cultural. Y ya saben que aquí pues nuestro espacio informativo está 24/7, trabajamos todos los días llevándoles la información más reciente y más importante de Tamaulipas y de México. Así es que muchísimas gracias, cuídense y sigan leyendo. Adiós. Hola amigos de Un 2x3, yo soy Tania y bueno, pues estoy muy contenta de que nos acompañen en esta edición de En Corto Cultural.